A ver, hoy es 7 de enero del año 2026. Vamos a ver lo de la fórmula de la constitucionalidad absoluta, eh, describiendo lo que es secuestro, extorsión y bueno, esos dos conceptos los vamos a ver ahorita porque está lo de Maduro, etcétera. Primero, el secuestro es sustraer a una persona contra su voluntad teniendo plena libertad y sin una orden judicial de por medio que haga que vayan y lo arresten. Si está usted en su país, en México lo tendrían que citar a ver qué hace previamente o tener una investigación previa para poder sustentar una detención, ¿no? De manera general, de manera interna es que, bueno, un secuestrador va, usted le quita la libertad, lo retiene contra su voluntad y lo empieza a extorsionar para que le pague dinero o simplemente le quita la libertad a cambio de cualquier otra cosa. Ahí entra una variante de dejarlo incomunicado para obtener cualquier otro beneficio que no sea monetario. En el momento en que eso llegase a pasar, pues se establece un secuestro a nivel nacional. Cuando eso se hace desde el exterior, digamos, todo delito cometido en una parte que no esté dentro de la circunscripción de tu país, pero que afecte directamente dentro de tu territorio, bueno, eso es un delito que aunque se fundamente o se genere fuera de tu país, afecta dentro de tu país. Bueno, entonces todos los que participen de este delito del exterior son culpables en tu país porque se ejecuta dentro de tu país. Esa es la dinámica. Ahora, así puede combinarse el secuestro con extorsión. ¿Por qué? Porque le van a pedir algo a cambio, entonces se convierte en una extorsión para que usted le dé dinero. A cambio de liberación, a cambio de que libera a otros cuates, a cambio de unos favores políticos, a cambio de dinero, favores financieros, inversiones, etcétera, ¿no? Esos dos delitos combinados, tanto ejecutados de manera nacional como ejecutados en el exterior para hacerse o tenerse las afectaciones dentro del país, bueno, hasta ahí esa es la forma universal de cómo se vería un delito. Pues se ejecuta en el exterior pero tiene sus efectos aquí. Se ejecuta en el interior y tiene sus efectos aquí. ¿Va? Ahora, si todas las personas de un país determinado se conjugan en el exterior y hacen el delito acá, también en conjunto serían ya otro tipo de organización, mafia, etc. Hasta ahí se puede comprender. Ahora, también la fórmula de la constitucionalidad absoluta, esa es la parte moral coherente de lo que sería describir el derecho, cómo se aplica el derecho desde el exterior al interior y en el interior, ¿no? Hasta ahí vamos. Pero la fórmula de la constitucionalidad absoluta le dice, bueno, usted debe tener un grado de civilización, el grado de civilización y un grado tecnológico. El grado tecnológico, usted puede estar en la luna, viajar a la luna, pero eso no significa que usted, por ese grado de civilización que tiene, por ese grado tecnológico, ya tenga la razón en todo. La razón universal, es decir, buscar la verdad para establecer una estabilidad de convivencia entre los individuos y entre las naciones. Cuando eso sucede, se tiene ya en mente cómo funciona el delito, cómo se ejecuta en el extranjero y cómo se interpreta para el interior. ¿Verdad? O sea, son las leyes internacionales y el exterior. Ahora, como ley nacional, sin depender de leyes internacionales o con tratados internacionales, es así como lo expliqué. Puede usted hacerse de otros parámetros generales que vienen en el nivel internacional, en donde ya le dice, no, pues es que acá me tendría que estar pidiendo que yo lo extraditara, que porque yo tengo pruebas contra ellos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, la fórmula de la constitucionalidad absoluta establece que el grado de civilización, el grado tecnológico, si usted tiene un grado tecnológico, viaja usted a la luna, eso no le da la razón universal ni la verdad universal. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el grado de civilización, que sería el grado moral, el avance moral, técnico, de convivencia que usted tenga,
Y digo, hablo técnico porque se supone que debe ser algo con lo que usted nace y que aprende a que los tiene, todos esos derechos universales. Hasta ahí vamos. ¿Qué pasa si en el país en donde está le dicen, vamos a arrestarlo por violar una ley X, Y, Z? ¿Qué pasa si esa ley es mentira? Bueno, si esa ley es mentira, así como se la están planeando, vamos a cobrarle una multa. Si a usted le cobran una multa, aunque sea un juez usando una ley, un procedimiento que miente, distorsiona, no es respetuosa de los derechos humanos, o cambia, tuerce las situaciones congruentes de justicia moral, fundamental, universal, integrada, bueno, en ese momento usted está ante la presencia de un Estado que es extorsionador, aunque sea un acto oficial. Y en el momento en que cualquier juez, ente gubernamental, ordene mediante esos principios falsos, mentiras, distorsiones, aunque estén en 1000 leyes, le ordene arréstelo, cóbrele multa. Cuando le cobra multa lo estaría extorsionando de manera oficial, es decir, que un juez sí puede extorsionarlo. No todo lo que dicte un juez es verdad, porque ese es el equilibrio dinámico de la justicia real y verdadera. El siguiente punto es, bueno, si lo mandan a arrestar, aunque venga un policía, lo arreste, venga la judicial, lo arreste, venga el Ministerio Público, lo arreste, y lo encarcelan por orden de un juez, sea penal, sea lo que sea por menos incluso de los entes administrativos que dicen, yo lo puedo arrestar por 70 y tantas horas, o de manera administrativa, no pasando por el Poder Judicial. Bueno, el hecho de que el policía venga, te arreste, el Ministerio Público venga, te arreste, por orden de un juez que está utilizando leyes distorsionadas, mentiras, no integradas, violatorias de leyes universales, principios universales, que son las bases morales, que son su avance de civilización, ¿sí?, que conforman su avance de civilización para que no haya mayores conflictos. En ese momento está usted ante un secuestro gubernamental y ante una extorsión gubernamental cuando le están cobrando una multa. Eso es en equilibrio dinámico, es decir, que usted, a pesar de lo que diga un juez, puede decir, pero como me está aplicando una mentira, o me hizo un procedimiento lleno de mentiras, o me está vulnerando en su procedimiento, aunque él haya llegado a esa conclusión y me diga, usted tuvo la oportunidad de defenderse, automáticamente es un delito gubernamental. Aunque ellos digan, tengo facultades, mira, aquí viene clarito que yo te di 10 minutos para contestar, y aquí viene que yo te puedo sancionar y todo lo demás. Estaría ante un secuestro y una extorsión gubernamental, no importa si es de manera oficial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no lo hace alguien del gobierno? O sea, viene, te dice, pues pásate una lana, porque si no ya no va a funcionar tu negocio, y si no te lo vengo a quemar, etcétera. Entonces ahí entra un aspecto de amenaza, que también representa eso la ley. Cuando está torcida, representa al mismo tiempo de su extorsión, del producir secuestro nada más por tener una ley distorsionada, entra una amenaza implícita por la simple existencia de ese método, plazo, criterio, sentencia, acto gubernamental. Entonces aquí entra el aspecto de que al mismo tiempo también es una amenaza. ¿Por qué? Porque amenaza sus libertades y derechos que tienen todos por nacer, independientemente de si lo diga o no la ley. Usted tiene todos sus derechos por nacer, y cuando nace, automáticamente se le consideran atributos que lleva en el simple hecho de haber nacido. Ahora, pasamos al aspecto de que si usted no los quiere ver así, bueno, pues cada uno de sus guerras de independencia en cada uno de sus países los lleva a tener héroes de revolución, héroes de independencia, etcétera, ¿no? Bueno, todos ellos
con sus características, fueron guerras justas dentro de ciertos parámetros. Para el caso de México, Villa, Zapata pelearon por hacer equilibrado el sistema, no para que los vinieran a saquear, no para que a usted lo vieran como un esclavo, no para ese tipo de cuestiones distorsionadas, no para un capitalismo como el que quiere aplicar Trump. Entonces, si no lo quiere ver como que son derechos ganados por el simple nacimiento, pues también es derechos ganados por guerras justas que se han llevado a lo largo de la historia, porque la humanidad pues ha evolucionado. Entonces pasamos al lado particular, en donde llega, te amenaza, te pide dinero y a partir de esa amenaza obtiene un dinero, un lucro. El simple hecho de hacerlo, pedir dinero para que yo te proteja o no te pase nada, ese ya es una extorsión, ¿sí? Que conlleva pues un beneficio, se lo den o no se lo den, la simple intención de hacerlo es suficiente. Y por lo tanto, la simple intención o la existencia de esas leyes desde el punto de vista gubernamental también es suficiente para atacar al gobierno desde el punto de vista justicia. Entonces llega alguien y te dice, bueno, pues como no te mochas así directamente, no me das la lana, no, pues vengo, te secuestro, te sacan, te secuestran, te torturan, le piden a tu familia dinero o se la piden al gobierno, depende de qué es lo que... Al gobierno le vale un cacahuate siendo el mexicano, dejarían morir. Entonces, tanto desde el punto de vista particular, o sea, cuando lo hace otro individuo, se castiga, también se tiene que castigar del lado gubernamental, porque puede producirse el mismo resultado de secuestro, amenaza y extorsión por actos gubernamentales o por métodos y procedimientos que estén en una ley. Que esas leyes, al estar nada más así escritas, hechas por un Congreso, son una traición del Congreso para violar derechos fundamentales. Entonces, el Congreso, el Ejecutivo, o sea, el ente gubernamental que lo atiende, y hasta un tribunal que siga esa mentira, esa distorsión, ese método, ese plazo, esas mentiras, y se las aplican a un individuo, todos estarían de acuerdo en afectar a un tercero que sería un individuo de la nación. ¿Para qué? Para robarlo, extorsionarlo, amenazar. ¿Sí? Ya con este panorama, ahora sí, ya que tiene usted el panorama completo de que es tanto del lado gubernamental se dan esas cosas como del lado privado. Es decir, un individuo que no esté dentro del gobierno, que sea tan libre como el otro, puede llevar a cabo esos actos delictivos que se reconocen como una base moral delictiva, que está mal hacerlo. Porque pues, si nos dedicamos a extorsionarlo y a agarrarle el garrote y páseme la lana, págueme, pues nos vamos a agarrar todos a garrotazos. Pero el gobierno también. Por eso el gobierno no tiene facultades de hacer las leyes que se le vengan en gana. Por eso el gobierno tiene límites. Los actos que llaman, oiga, es que yo como político hago lo que quiera, es falso esa apreciación. Falsa, porque no es ninguna facultad de ningún gobierno. Así está aprobado en la fórmula de la constitucionalidad absoluta. Y esa fórmula le puede usted ir complementando cualquier área científica de avance tecnológico y va a llegar al mismo resultado siempre y cuando busque la verdad moral, integral, universal, fundamental, con las mínimas distorsiones que el tiempo y espacio pueden proveer a un grado de civilización. Así de simple. Bueno, una vez que ya tenemos el contexto, ahora sí, ¿qué es lo que sucedió con Maduro en Venezuela? Entra a un país y dice, yo lo saco. Hace su televisión y cuanta cosa y da espectáculo, ¿no? Dice, y sin ningún muerto. Raro, porque pues, debieron haber eliminado, según yo, por lo menos 3 helicópteros, en una operación normal, 8 helicópteros. Incluso si hubieran sido más artefactos volando, hubieran tenido diferentes opciones para incluso distraer al enemigo invasor. Bueno, hasta ahí vamos. Técnicamente, así como se está planteando, es un secuestro.
¿sí? Con la intención de extorsionar, amenazar a un presidente en otra nación. Ese delito se está llevando a cabo en Venezuela. Por lo tanto, el juez venezolano puede juzgar a Trump, puede juzgar al Congreso de Estados Unidos y puede juzgar al juez que en todo caso le impute delitos a Maduro. Esa es la base. Ahora, cuando un juez dice, es que en mi ley interna yo puedo ir a cualquier otro estado y secuestrar sea alguien del gobierno o alguien particular, porque han de recordar que en México hubo unos casos en donde se metieron algunas dependencias de Estados Unidos y secuestraron creo que un médico y secuestraron un maestro y se los llevaron a Estados Unidos y los presentaron allá y el juez dijo, no hay problema si ustedes los secuestran. No, si hay un problema de secuestro, porque el hecho de que usted lo esté secuestrando para que según usted fuera de su jurisdicción lo pueda hacer dentro de su jurisdicción, eso implicaría que cualquiera puede ir a Estados Unidos y sustraerlo. Y le van a decir, no, es que aquí no se puede. Entonces, su ley extraterritorial tiene límites de comunicación con los otros entes organizativos de derechos, para no entrar en un conflicto en donde usted entre por alguien y al final, ay, usted disculpe, porque eso es lo que va a pasar con Maduro. No es cierto lo del cártel de los soles, no es cierto que él sea distribuidor, no es cierto. Esos cargos van a desaparecer y si se los imputa el juez sería un cargo falso, a pesar de lo que diga el gobierno de Estados Unidos, porque incluso él dice, yo voy a venirlo a robar porque quiero. Entonces ahí ya lleva implícita, lleva de manera real, porque ya lo hicieron, el secuestro, y lleva la amenaza de que si no lo hace, lo va a atacar. Entonces lleva la amenaza. Recuerden que Estados Unidos no va a tener la capacidad de meter tropas en todos los países latinoamericanos, así que si actúan en bloque no se va a poder. Si la gente de cada uno de los países latinoamericanos se dedica quiere petróleo, vuélale las pipas y no pasa ninguna a la frontera. Que quiere petróleo marítimo, vuélale los tanques y no va a llegar ningún barco a Estados Unidos, ni va a llegar ninguna gota. Que van a producir más tanques, va a ser carísimo y va a ser lentísimo y van a tener que dedicar muchísimos elementos. Ahora, me van a decir, bueno, es que vamos a dominar con el propio gobierno interno, vamos a hacernos de las cúpulas, que era lo que yo mencionaba en otros videos. Bueno, el hecho de que Estados Unidos imponga a través de unas elecciones a un títere que va en contra de los propios derechos internos, por lo tanto está discriminando por ese simple hecho, automáticamente no es representante de tu país, aunque él haya ganado las elecciones, porque su objetivo no es seguir las instrucciones de Estados Unidos, sino hacer un sistema integral de convivencia interna para que ese mismo sistema se aplique externamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el delito aplicado, es decir, el delito que ellos consideran que es producir drogas, traerlas aquí y matar personas indirectamente con drogadicción, o por el delito de drogadicción, delitos contra la salud, etcétera, bueno, se ejecuta su producción en otro lado, llega a Estados Unidos mediante una distribución, que también hay distribución en Estados Unidos, que curiosamente nunca agarran a nadie en Estados Unidos como distribuidor, y mueren personas como consecuencia de eso, o pierden facultades, etcétera, hay enfermedades, ¿no? Ese sería un delito que puede juzgar un juez de Estados Unidos porque tiene las afectaciones dentro de su territorio. Pero también al mismo tiempo el que quiere juzgar a eso tendría que demostrar que está haciendo todo lo posible por evitar que haya redes de consumo interno, que haya distribución interna y que tenga los controles aduanales, operativos, técnicos, para evitar que esas mercancías entren a través de sus fronteras, porque pues si va a estar usted abierto y no va a hacer nada, y cuando vea usted el cargamento, pásele, y cuando tenga los límites operativos de su propia DEA, los límites operativos de la DEA es
dejar el 50% de las ganancias que se tienen para seguir pagando el armamento. Y es nada más el vicio de seguir envenenando a las personas. Es decir, que la DEA tendría que ser juzgada junto con Maduro, porque la DEA es participante de toda la distribución mundial. La DEA es participante de por lo menos el 70% de la distribución de todas las drogas que entran a Estados Unidos. La DEA es el jefe de esa distribución y los beneficios técnicos, operativos, financieros que se han obtenido de ellos, que han entrado en el gobierno de Estados Unidos, supuestamente para que compren armas, solamente van a las armamentistas, al área militar, no van al beneficio de la población. Entonces, ¿qué es? Que el mismo Estados Unidos, a través de esa dependencia, se envenena a sí mismo. Entonces es un delito de la DEA y toda su estructura, por manual operativo, por nada más por el simple hecho de cómo lo hace. Ese es un delito que tiene que juzgar en Estados Unidos el juez. Pero la DEA, al operar en otros países, automáticamente puede ser juzgada en todos los demás países de Latinoamérica por estar organizando la logística de la distribución de las drogas con el fin de obtener el mercado de Estados Unidos. Estados Unidos no va a poder probar que sea de distribución de drogas. Estados Unidos no va a poder probar que los sistemas operativos de la DEA no conllevan a que ellos mismos envenenen en un 70% del mercado de Estados Unidos. Es decir, que ellos mismos están siendo copartícipes de las muertes de sus propios ciudadanos. La DEA, o sea, desde el punto de vista gubernamental, es la que lo está propiciando. Desde el punto de vista integral, ahora vamos a ver la parte de Maduro o de cualquier otro individuo. Cuando es un narco, se conoce que es un narco, etcétera, se tiene que investigar, se tiene que probar, etcétera. Pero eso no implica que si él está en otro país, usted llegue y lo secuestre, porque a través de otro delito sería inválido irlo a procesar, o la obtención de la prueba o la persona que debe ser presentada. Usted podría mandar un exhorto de que venga a Estados Unidos, podría utilizar las normas internas para que se lo extraditen, y podría ser el medio de usos internacionales para que llegue a través de un medio internacional esa persona allá. ¿Cuál es el problema que los políticos tienen? ¿Por qué los políticos se ponen una protección que dice, mientras sea presidente no puede ser juzgado? Pero esa es una protección también falsa. Así como el tener fuero es una protección falsa, porque eso no es un derecho del gobierno, ni es una facultad del gobierno. Esa es una distorsión y es una mentira. Porque técnicamente, si el sistema funciona, tendrían que estar sujetos de que sean personas moralmente respetables, sean honorables, persigan la justicia, cumplan con su país. Y entra una combinación de aquí de factores. Bueno, es que si después de que Maduro esté allá y haya sido amenazado, llega y firma tratados, convenios con Estados Unidos para favorecer los intereses de Estados Unidos, automáticamente esos tratados son nulos, porque están bajo coerción, amenaza, sea directa, indirecta, actual o posterior, o como consecuencia de haberlo secuestrado. Entonces, ¿qué es? Que el juez lo tiene que liberar. ¿Por qué? Porque si no, todos los demás países, en especial Venezuela, todos los jueces pueden juzgar al juez de Estados Unidos que fundamente que él tiene una ley en donde él puede ir a secuestrar a otro. No, tendrán que pedir la autorización del gobierno para ser extraditado, porque es alguien conocido, etcétera. Y eso incluso a cualquier otro mortal, no nomás por ser presidente. Todos tendrían que tener esa protección, si no estarían todos sujetos a que, tomé mis vacaciones, arréstalo. ¿Por qué? Está dentro de su país, llévatelo, móntalo, ponle sus gafas, drógalo para que llegue allá y que se defienda como pueda, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que la obtención de las pruebas o la obtención de la presencia de las personas dentro de los juzgados no justifica que usted lo extorsione, lo hiera, lo torture, lo amenace
lo secuestre y lo presente como consecuencia de sus actos. Porque de igual forma, en el momento en que Trump firme con México, con Guatemala, con Venezuela, cualquier otro tratado, el que sea, en donde le den, sean leoninos, contratos leoninos, una ventaja exagerada, que es notoria, que es perjudicial para México, para los otros países, supuestamente para darle una supremacía a Estados Unidos, automáticamente es un delito, su contrato es inválido. Inválido. Entonces, ¿qué es? Que si un ente que no es el ente judicial de Estados Unidos, como lo es la DEA, no importa porque no es un poder judicial, actúa, secuestra a alguien, bueno, se le fincan los cargos a la DEA por estar secuestrando fuera. Pero dice, es que está fuera del país y yo no. Bueno, de igual forma, pero está ejecutando un delito, que sabe que es delito en el territorio en donde se encuentra y donde lo está realizando. Si lo hace de manera militar, ya involucra que el mando militar, a sabiendas de que sigue siendo presidente, a sabiendas de que lo va a saquear, a sabiendas que lo va a extorsionar, obedezca una orden del Ejecutivo, en este caso de Trump. Y conlleva una cadena de responsabilidades, que sería Trump, su secretario de guerra, y todos aquellos participantes que hayan estado en ese buque, los helicópteros. Y serían juzgados por ello, no porque estén defendiendo la libertad, no porque estén... Y al final se les va a caer el teatro, porque ni siquiera el cártel de los soles existe. Ahora, si lo van a atacar por el lado de corrupción, la corrupción está en todos los gobiernos, y están todos los gobiernos precisamente por acoplarse a los lineamientos, estructuras, sistemas de Estados Unidos. El simple hecho de que un gobierno se acople a sus sistemas de Estados Unidos los convierte en traidores, y por lo tanto sí pueden ser juzgados por corrupción en sus propios países. Es decir, ahí entra la conciencia de cada uno de los seres humanos, todos los individuos de la nación, y de hecho se borran las naciones y todos los individuos del mundo pueden juzgar a esas personas. ¿Por qué? Porque están haciendo mal para la convivencia universal. Les pongo el ejemplo de Libia. En Libia pues era próspero dentro de lo que cabe, pero ciertos grupos estaban todavía en la época de las cavernas diciendo, no, es que yo les tengo que ganar, yo los tengo que ir a matar. ¿Qué pasó? Que cayó Libia y ahorita ya regresaron a la época en donde, es mi esclava, y eso les parece bien a ellos. Ese retroceso de civilización que fue provocado por Estados Unidos, alimentando las mentes retrasadas de los libios, porque es un grado de civilización que no superó los traumas o las viejas costumbres de la esclavitud, de las hordas del pasado, bueno, conllevan al retraso de esa civilización, de esa nación. Esa nación estará perdida por muchos años, porque aunque usted ponga un gobierno, no volverá a hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, ya se distorsionó ahí, pero esos efectos los tiene por la ayuda de Estados Unidos. Todos son delitos de Estados Unidos, delitos de su Congreso, si lo haya autorizado. Ahora, si el objetivo primordial es saquearlo, amenazar a otro país, automáticamente es delito de Trump. Todo lo que esté diciendo Trump es usado en su contra porque es un acto público. Por eso un político no debe mentir a esa magnitud. En los actos públicos en donde él se dirija, puede ser digamos, echarse su speech y cuánta cosa, pero no ir más allá de ciertos límites permisibles, porque si él está aceptando que lo sacaron a fuerzas para extorsionarlo, para robarlo, y que los demás van a ser títeres de él, automáticamente lo convierte en delito, en la simple intención de que tenga, porque también es un circo. Pues Trump te puede decir que él está mandando en este país y en el otro, pues sí, pero pues del dicho al hecho hay un gran trecho. Y al final de cuentas, si no obtiene la cooperación, por eso les puse el ejemplo del juego Rebellion, porque este juego se basa en hacer, el convencimiento de la gente para que no haya un conflicto y por lo tanto no haya necesidad de tener tropas. Tendrá tropas suficientes en todo en Estados Unidos nada más para mandarlos a cada país latinoamericano, no creo, salvo que participe el propio gobierno del país. Y para eso
sí puede surgir personas que vayan y le rompan mediante disturbios a esas instituciones su status quo, es decir, de cooperaciones con Estados Unidos. Si el Estado mexicano insiste en regalar sus medios, las riquezas, los minerales, para satisfacer a otra nación y empobrecer nada más acá, bueno, los individuos de la nación, por muy civilizados que sean, tendrán derecho de eliminar a esas instituciones. Así de simple. El hecho de que usted mate a un gobernador, a un presidente, bueno, eso no hace que se acabe una nación. Una nación es la sumatoria de todos sus individuos. O sea, aunque la ley de México diga que la nación es el gobierno, pues es falso, porque la nación somos todos, como una sumatoria, un total, que tenemos la idea, patriotismo, la comunidad de estar como una nación mexicana, ¿sí? Y esa nación mexicana pues debe tener un grado de civilización, debe pelear por las bases fundamentales, morales, universales, coherentes a un grado de civilización y a un grado más elevado de tecnología, porque también es tecnología tener un grado de civilización elevado, en el sentido moral. Si él me dice que de la noche a la mañana ya lo de Einstein está bien y que lo van a permitir en Estados Unidos, eso es una distorsión de Estados Unidos, y es un retroceso de civilización moral de Estados Unidos. El problema es que van y secuestran personas de otros países. Entonces todos esos países tienen que abocarse a los datos de Epstein y denunciar en Estados Unidos el por qué lo permitió el propio gobierno. El hecho de que los gobernantes de Estados Unidos estén involucrados, eso, así como dice Trump, me vale un cacahuate que sean de Estados Unidos. Y es como lo tienen que ver. Si ustedes dicen que siempre van a estar bajo las instrucciones de aquellos nada más van a ver para su bien. Y tienen que darle un equilibrio de decir hasta aquí. Es por eso que dentro de las reacciones primarias, por ejemplo, México podría cerrar la frontera a ciertos productos. ¿Por qué? Sí, va a traer problemas económicos, eso yo lo sé, pero México sí tiene la capacidad de desarrollar su propia tecnología. Que no lo hayan hecho, pues es por los neófitos que han sido los gobiernos, por estar siempre, es que Estados Unidos ahorita no es un parámetro ni moral, ni técnico, ni de civilización. En algunas cosas de tecnología podría serlo, pero ni en eso hay, en algunas cosas. ¿Sí? Entonces, pero moralmente están en la calle. O sea, yo no sigo los parámetros morales del gobierno de Estados Unidos. Hay personas en Estados Unidos que guardan cierto grado de decoro, moralidad. Pero ya cuando se drogan, pierden toda moralidad. Y ese es el problema, porque ya se sienten fuera de sí mismos. Afectan los derechos de los demás. Entonces, ¿qué es lo que se explica aquí? Es extorsión, secuestro, amenaza, van juntos, no son separados. Sí importa cómo lo atrapen. El hecho de que sea o no sea un presidente no es motivo para que entren por él gente armada, ya sea a un domicilio de un particular o al domicilio de alguien del gobierno. ¿Ah? Entonces hay ciertas reglas. ¿Por qué sería importante mandar un mensaje de quitar la embajada de Estados Unidos? Porque yo no estoy de acuerdo con un gobierno que tenga ese grado de civilización tan retrasado. No quiero ni un milímetro simbólico de una embajada de aquí de Estados Unidos, porque ese gobierno no representa a la humanidad, ese gobierno no está haciendo lo necesario para hacer el respeto de los derechos humanos, para vivir pacíficamente. Y ustedes van a decir, bueno, es que yo voy a llevarle la política de las armas, la política de la guerra. Volvemos a entrar a los otros delitos. Si el ejército de su país está participando con Estados Unidos, se les juzga por ello. Si las policías de su país están participando con Estados Unidos, se van a la cárcel. Técnicamente, si los sistemas de justicia están participando con leyes torcidas únicamente para favorecer los intereses creados de ciertas personas, para favorecer a esas personas y no favorecer a su nación, son automáticamente culpables de los sistemas de justicia que son derivados de la propia corrupción de Estados Unidos. O sea, que le pega en todo. ¿Por qué? Porque lo quieren entorpecer en todo para que usted
no se fije en los aspectos en los que Estados Unidos se está robando a los demás países. Entonces, con ese grado de conciencia, se convierte usted en una persona universal. O sea, yo no pretendo regresarme a la edad de piedra, pero si es necesario, pues me siento, fabrico y ataco. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que están destruyendo un sistema de convivencia. Entonces tengo que hacer la fase de preparación, la prevención, para que cuando vengan los neandertales, pues pueda yo defenderme. Porque por mucho de civilización que yo quiera negociar, pues tengo que tener con qué defenderme. Y para ello, pues se desarrolla tecnología integral de defensa. O sea, yo puedo tener en mi casa mi pistola, pero no ando balaceándolo. O sea, va a estar imposible vivir si usted va a salir con su ametralladora, ¿sí?, con su pistola, con su cuchillo, pues nada más para ir a la tienda de la esquina. O cuando vaya a comprar la comida al mercado. Va a estar difícil convivir así. Entonces no se puede estar conviviendo con la filosofía y con la moralidad de las armas. Porque va a ser un caos total. Y dentro del caos podrá ser que durante algún tiempo le funcione, pero no todo el tiempo. O sea, lo que sucede en ciertos países donde dice, no, pues hay ya ley marcial porque había tantísimo mara y los encerramos a todos. Puede ser, pero no todo el tiempo le puede funcionar. Porque tiene que ir cambiando las mentalidades de las personas que han sido afectadas por ese pandillerismo, por esa delincuencia organizada. Ahora, dentro del gobierno puede haber una delincuencia organizada. La respuesta es sí, porque en el momento en que coaligan para perjudicar a una persona o a una nación en beneficio de muy pocos, bueno, esas son lo que le llaman los demás una oligarquía. Bueno, esos muy pocos, esos privilegiados, esos nobles que quieren en cada país, bueno, también ellos son culpables. ¿Por qué? Porque están coparticipando de robarle a los demás. Y mientras ellos tengan un renglón electrónico bueno y vivan bien, pues los demás no importan. El único problema es que caen en la fase en la que les digo que el día de la biblioteca de Alejandría, en donde las personas que atacaron a Alejandría en el pasado, pues eran tan ignorantes todas que no le dieron el valor al conocimiento, lo quemaron. Y en la actualidad ahora tenemos más conocimiento, quizás no seamos soldados todos, pero tenemos el conocimiento para producir, tenemos el conocimiento para defendernos. Y ya esa filosofía de que nada más a través de las leyes, de manera pacífica, empieza a cambiar, porque las leyes ya se las salta cualquiera. Ya llega cualquier idiota de la Casa Blanca y te dice, no, pues ahora vengo y te robo, y si no te dejas robar, pues te mato. Entonces entra la filosofía de que, bueno, pues si yo no me puedo defender a ese grado, bueno, pues tengo que bombardearle, neutralizar todo tipo de combustible que vaya a la frontera. Todo tipo de barco que salga, zarpe hacia allá con combustible, vuela en 1000 pedazos. Ahora, si todo eso sucede en Latinoamérica, no va a haber tropas suficientes de Estados Unidos para controlarlos. No va a haber cooperación de las poblaciones. Por eso es importante el ejemplo que yo les puse del Rebellion. En ese juego uno tiene que establecer relaciones diplomáticas, el convencimiento antes de la fuerza, para poder avanzar en obtener recursos y demás para satisfacer, pues, sea su ejército, sea su desarrollo, etc. Pero todos aquellos donde ellos se imponían tendrían que tener tropas, y cada vez más tropas y más tropas y más tropas. Entonces llega un momento en donde no pueden. Ahí está su Vietnam, ahí está su Corea, y ahí están otras guerras de Estados Unidos en donde no pudieron. Los propios internos son los que se han destruido en Libia. Se tienen que aprender de esas lecciones. Salieron corriendo de Afganistán. Cometieron el error de poner a un terrorista en Siria. Las consecuencias de eso van a repercutirle a todo el mundo. Todos estamos en riesgo por esas acciones de Trump. Entonces, todos los jueces de Estados Unidos
que le sigan la balona de que, está bien que el ejército, la DEA, el que sea, haya secuestrado a Maduro o cualquier individuo de cualquier otra nación mediante la fuerza sin que haya sido notificado previamente, citado, recolectado información, y aún teniendo pruebas, tendría que, si tiene las pruebas, pues establecer el contacto con cada uno de los países que tienen un control interno, ¿no? Ahora, al final de cuentas, no tengan miedo a quedarse sin un gobierno. Un gobierno es necesario para dar ciertos servicios, pero no sería la única forma de administrar la convivencia entre seres inteligentes. Hay otras formas de organización. Sí, una de las prácticas sería el gobierno. ¿Cuál es el problema del gobierno? Que han sido secuestrados por estúpidos como Trump, que dan papelitos y se los creen. O sea, es darles espejitos y yo me llevo los millones reales, me llevo la riqueza real. Gente estúpida que cree que si bombardean y aniquilan a su gente o aniquilan sus defensas, va el otro a respetarlo. No. Cuando encuentra un corrupto así, él sabe que va a ser comprado toda esta y todas las demás veces. Y ese es el cáncer del dólar, y por eso la base del dólar debe desaparecer. Quieran o no quieran, el desequilibrio que ha generado el dólar nos ha llevado a esto. Las distorsiones que han tenido los métodos de la DEA nos han llevado a esto, porque han enviado todas las ganancias del narco, todas las ganancias del narco en el mundo que entran en Estados Unidos como ganancias a ciertas personas de Estados Unidos. No para arreglarle la vida a los ciudadanos de Estados Unidos, a la nación, no, sino para satisfacer unos pocos intereses, porque ahí hay dinero. A ellos no les está importando que usted allá en Estados Unidos se muera de drogadicción, que a su hijo lo copen en la calle, le den tantito y ahí lo dejen como idiota toda su vida. Entonces uno tiene que valorar, sopesar qué es realmente lo que se necesita como un ciudadano universal consciente. Habrá gente que me diga, no, es que yo primero, pues sí, pero ese yo primero es siempre, voy a tener la mentalidad de que, bueno, si el yo primero va a estar en la mentalidad de ciertos de Estados Unidos, bueno, esos ciertos de Estados Unidos son enemigos, y tendría uno que estar preparados y defenderse, si es necesario, con armas. ¿Qué es? Que se van a convertir en enemigos de todos. En enemigos de todos. Y el que tenga la oportunidad de ataque lo va a hacer. Va a haber sabotajes. Y va a ser un descontrol. Que el gobierno de Europa sigue fregando de que a Rusia nada más está impulsando la guerra. ¿Por qué quieren hacer un asesinato de masas en Europa? ¿Por qué los de Europa no tienen la capacidad de pensar que el odio que se tienen hacia Rusia ya lo debieron haber evolucionado? Están explotando, están siendo explotados a través de unos ineptos, porque esos son lo que son Ursula von der Leyen y sus gobernantes allá en Europa, que se están dejando llevar por un idiota todavía más grande que está en Estados Unidos. Pero son muy pocos como para destruir la vida de todos. Y ese es el riesgo en el que estamos actualmente. Ahora, están amenazando a Groenlandia. Groenlandia no tiene que pertenecer a Estados Unidos porque siempre ha sido independiente, aunque sean 10,000 personas. Usted dice, bueno, los voy a aniquilar. ¿Saben qué? Dinamarca, Groenlandia, saquen a Estados Unidos de Thule, se llama, ¿no? En Groenlandia la base. Sáquenlos. No los necesitan ahí. ¿Para qué? ¿Para qué los necesitan? ¿Para que los defiendan de quién? Si el que se supone que los iba a defender ya lo está invadiendo. Que se quieren convertir ustedes en otro estado de Estados Unidos. Y Canadá también, seguros. Quieren que su gente sea envenenada con las drogas que está permitiendo Estados Unidos. Seguros. Porque está saltando todas las trancas. El juez que acepta que haya sido secuestrado y que no le importe, desde ese punto, automáticamente ese juez es culpable en Estados Unidos. No importa si es federal o estatal. Que en Florida se ven más afectados si sale un juez estatal y que puede ser soberano.
pero él no puede mandar a secuestrar a nadie a través de nadie, ni aprovechar que está en el país para asignarle cargos adicionales, que porque sí aun cuando haya cometido delitos en Florida, digamos, si cometió delitos en Florida, Maduro, no sé, golpeó, robó, no importa. Bueno, aún así no es justificante que vaya y lo secuestre, sea gobernante o no. A cualquier individuo que usted secuestre de otra nación sin haber pasado por los parámetros normales de revisión, a ver, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Lo vas a matar? ¿Tienes cargos reales? No nomás platicados, me los tienes que probar a mí, como país, antes de que yo tenga el proceso de extradición. Pero si no se lleva a cabo ese control, pues al rato va a ser un desgarriate esto, no va a tener ni forma. Cuando ustedes quieran salir pacíficamente, van a tener que llevar su arma, van a tener que salir con un chaleco antibalas, van a tener que proteger a sus hijos en todo momento, van a tener para guardaespaldas. No es un estilo de vivir adecuado. Y si ese caos es el que quieren esos gobiernos, pues no son representantes de nadie. De nadie. Y eso se lo puede probar la fórmula de la constitucionalidad absoluta, que al final de cuentas es la base moral, la base de coherencia, de grado de civilización, en integración fundamental. ¿Para qué? Para no tener conflictos gratis. Porque uno no debe estar en guerra todo el tiempo, ni del chongo con el vecino, ni del chongo con la otra colonia. Tiene que desarrollar un grado de conciencia superior. Las civilizaciones, las naciones que no comprendan eso, por ejemplo los de Europa, que yo veo que están muy tendientes a odiar a Rusia, es que en la antigüedad, no, pues en la antigüedad también Estados Unidos vino aquí y robó medio territorio. No por eso lo odio, pero ya los actos actuales al día de hoy, bueno, ya no es que me provoque odio, sino que me provoca el estadio de defensa. Y entonces yo ya tengo que poner ciertos rangos intelectuales, técnicos, operativos, sí, para mi propia defensa, como individuo. Pero la forma más sencilla de eliminarlo, ¿cuál es? ¿Irme al del chongo con una guerra con él? No. La forma más sencilla es eliminar esos gobiernos. Porque son menos. Las naciones son muchos más individuos. Y los gobiernos podridos, distorsionados así, que nada más quieren la guerra y que quiere que los de la nación vayan y se maten y que peleen por algo absurdo en lugar de convivir, porque se tiene que ser competitivo. Si no se es competitivo, pues se cae en la complacencia, y si se cae en la complacencia no van a avanzar. Ese es el principio del capitalismo y lo están abandonando, ¿no? Y de igual forma los socialistas, pues ni modo que todos se lo den en el pelado y en la boca. Entonces tienen que haber un grado de civilización intermedio. Puede ser capitalista en unas cosas, puede ser socialista en otras. La salud tiene que ser socialista. La educación tiene que ser socialista en ese sentido. Puede costarle, pero no al grado de que se quede endeudado media vida. Tiene que utilizar los recursos, claro, los recursos que tiene. Pero si se empiezan a saltar, no, pues me llevo este buque, me llevo el otro, me llevo este. Me gustó el buque del otro país, me lo llevo. Todos van a salir con barcos de guerra. Y a todos los que quieran ir por barco, se los van a volar. Y los que lleguen a Estados Unidos igual. Y todos los que cooperen con los Estados Unidos, ¡pum! ¿Por qué? Porque están cooperando con lo que tendrían que estar combatiendo, que sería un gobierno podrido. Entonces los ciudadanos tenemos que remover esos gobiernos. Porque la solución más barata, más práctica, es quitar a esa gente torcida. No es cierto que yo me tenga que ir a matar 100,000 personas de otra nación. No es cierto. No es cierto que yo tenga que aceptar que venga y que amenace a algún presidente. Bueno, puede ser muy torcido, pero dentro ellos también tienen que cambiar. Porque la advertencia es, o se acoplan a la convivencia de las naciones, no de los gobiernos, de las naciones, de cada uno de los individuos que quiere vivir en paz, florecer, trabajar, tener una vida digna, desarrollar. Bueno, si no se acoplan a eso, pues tienen que desaparecer esos gobiernos porque no representan a nadie. Esa es la distorsión mayor de todos esos gobiernos.
y eso está aprobado en la fórmula de la constitucionalidad absoluta, axiología axiomática y derivadas. El primer nombre de esa fórmula fue fórmula enunciativa de la constitucionalidad absoluta. ¿Por qué? Porque todo lo que planteaba esa fórmula era de forma enunciativa, o sea, no podría yo aventarme todas las leyes y la explicación de todos los principios fundamentales, sino que se supone que deben ir siendo acoplados dentro del modelo esférico que explica, para que usted obtenga un equilibrio dinámico de los derechos en integración, sin mayores problemas. ¿Quiere usted desarrollar? Bueno, pues desarrolla. ¿Quiere usted hacer armas? Bueno, pues gastará usted sus medios en armas. Pero la forma más sencilla es atacar a esos gobiernos, tumbar a esos gobiernos. Ahora, si esos gobiernos se niegan a salir, también son usurpadores. Porque como les digo, pueden ser amenazas, pueden hacer extorsiones, aunque sean oficiales, pueden hacer secuestros oficiales. Si lo manda un juez y viene un policía por usted por algo que ni cometió, pues es un secuestro. Al final de cuentas se convierte en un secuestro, se convierte en una amenaza porque ya lo tuvo ahí. Y el simple hecho de que estén esos tratados internacionales leoninos, el simple hecho de que estén esas leyes en existencia, o esos criterios, o eso me vale un cacahuate de cómo trajeron a Maduro o cual trajeron ante mí a cualquier otra persona, bueno, todas esas son amenazas a cualquier otro individuo que quiera paz o que quiera tener una convivencia. ¿Quiere volverse un guerrero? Pues métase un juego de video y deje de molestar a los demás. Pero por esos gobiernos yo no voy a salir con una ametralladora a defenderme por lo que ellos hayan producido. Me es más barato, más práctico quitar a esos gobiernos. Es más práctico tener gente universal que lo pueda hacer, sacrificando hasta cierto punto la representatividad. Bueno, pues sí, pero tiene que ser una persona consciente, no porque yo lo elija, él va a hacer idioteces como Trump. Dice, es que yo traigo beneficios para Estados Unidos. Pues sí, va a traer beneficios. ¿A qué costo? Ya se está metiendo con buques de Rusia. Es idiota, no está midiendo los límites adecuados. No tiene la capacidad necesaria para entender que todos vamos ahí. Nada más tenemos un planeta. Ahora, lo que yo dije de Venezuela, de que no los van a bombardear con bombas atómicas, no. Pueden bombardearlo con otro tipo de armamento que tiene una capacidad destructiva considerable. Pero si ellos se dedican a destruir la infraestructura, ¿cómo van a sacar lo que quieren robarle? Solamente lo pueden robar a su país si usted coparticipa de ello. Y cada ciudadano de todas las naciones tiene que estar pensando en que esos gobiernos que no los representan deben desaparecer. Porque ese es el derecho de las personas de manera universal. Y reitero, eso es lo que prueba la fórmula de la constitucionalidad absoluta, axiología y derivadas, así sus aplicaciones. Porque en general, pues es la justicia universal, es el equilibrio dinámico de todas las cosas. No porque lo diga un juez, no porque lo diga alguien del gobierno, no porque lo diga Estados Unidos, es una determinación universal, ni siquiera es verdadera. Entonces todos los delitos que se le aplican a los individuos que no están en el gobierno, se le aplican al gobierno de manera igual. Y de hecho todavía es más grave porque significaría una traición el simple hecho de escribir esas leyes, de tener esos métodos. El método de la DEA, el método del que haya secuestrado a Maduro, el método de ese ejército que hizo esa operación, sea la CIA, sea la agencia que sea, ese método es falso para los derechos humanos. Esa ni siquiera es una ley ni podría ser una política de ningún estado para poder convivir con los demás. Bueno, pues hasta ahí se los dejo. Yo lo iba a hacer más corto y siempre me alargo. Bueno, porque aquí construimos conocimiento. Estamos en la Odisea y ahora retumbamos. Hasta la próxima. Este fue Enrique Moctezuma.